Bueno, esta es la segunda parte del sermón que comenzamos a ver el domingo pasado, acerca del Salmo 18. ¿Sí? El Salmo 18. ¿Por qué cantamos? Es el título del sermón. Muchas gracias. En el siglo XVIII, un hermano nuestro, que fue un gran predicador y compositor, de apellido Toplady, este hermano nuestro compuso uno de los himnos más conocidos, que bueno, recién lo cantamos, Roca de los siglos, Roca de la eternidad. Y cuenta la historia, ¿sí?, que él viajaba por el campo cuando una tormenta muy fuerte lo sorprendió, lo agarró, y él se vio obligado, para no perder la vida, se vio obligado a refugiarse en la hendidura de una roca, que justo, podemos decir, que justo estaba en el camino por el cual él iba. Y mientras, él esperaba que pasara la tormenta, reflexionó bíblicamente sobre la situación que estaba viviendo y escribió este famoso himno. Y había una carta tirada ahí en la hendidura de la roca que cuenta la historia, que aún existe esa carta, está conservada, que él la agarra y la lee, y en base a lo que estaba en esa carta, que había una persona que había estado ahí hace tiempo, él jamás la conoció, escribió, y él leyendo esa carta compuso, ¿no?, este himno con sus palabras tan lindas, ¿no? Roca de la eternidad. Fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Entre otras cosas, claramente, este himno nos recuerda cómo Dios es nuestra roca de salvación, nuestra roca segura, fuerte, de protección y liberación, como justamente este Salmo 18, que ya es el segundo domingo que estamos viendo. En el sermón anterior, en la introducción, aprendimos algunas cuestiones interesantes acerca del Salmo. Vimos que es el primer salmo largo con el cual nos topamos en el Salterio. También vimos que es un salmo de acción de gracias, pero al mismo tiempo un salmo de la realeza de Israel, destinada a ella. Y estaba lleno, ¿no?, de esta melodía, de esta doctrina que está en todo el libro de los Salmos, que es la doctrina de la esperanza mesiánica. Aquella doctrina que pone sus ojos y su esperanza en el Rey ya con mayúscula, que va a venir a gobernar como se tiene que gobernar, con justicia absoluta y sin pecado. También vimos que otra cuestión interesante es que tiene la superinscripción más larga, la segunda más larga de todo el libro de los Salmos. Solo la supera la del Salmo 60. Y esto vimos que era muy importante porque sitúa este Salmo 18 en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Está una copia casi exacta de este Salmo en aquel capítulo, segundo de Samuel 22. Y esto nos da el contexto histórico de cuando fue escrito, que dijimos que David lo escribió ya anciano, en sus últimos días. También nos confirma la autoría de David. Fue él el quien lo escribió, como dice segundo de Samuel 22 y como dice la superinscripción, esa letrita chiquita que tenemos en la Biblia. David escribe esto luego de que Dios lo libró de todos sus enemigos, de Saúl, de los reyes de las naciones paganas que estaban alrededor de Israel, que eran hostiles hacia él, incluso de Absalón, su hijo rebelde, y los ejércitos que estaban con él. Lo liberó de Goliat. Usted sabe, otros gigantes. Tremendo la vida de David. En el sermón pasado vimos que el tema del Salmo y obviamente del sermón es que Dios es digno de ser alabado porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos. Y vimos que el Salmo
nos ofrece 5 formas en las que Dios es nuestro Salvador. Por razones de tiempo, el domingo pasado solo vimos las primeras 2 formas en que el Señor es nuestro Salvador. Vimos que Él es nuestro Salvador constante. Él no se cansa de siempre estar salvando a los suyos. Esto lo vimos del versículo 1 al 3. Y que también lo hace de una forma asombrosa. Dios es nuestro Salvador asombroso. Eso lo vimos de los versículos 4 al 19. Hoy vamos a ver las 3 formas que nos quedaron pendientes. Las 3 formas que todavía quedaron. La tercera de las formas en las que Dios es nuestro Salvador, digno de alabanza, que nos libra de enemigos, por su gracia y amor eterno, es que Él es nuestro Salvador fiel. Él es nuestro Salvador fiel. Y esto lo encontramos desde los versículos 20 al 30. Ya algo el versículo 19 nos anticipó, como dijimos la semana pasada. Y esta parte de David nos cuenta la razón, el motivo, el por qué Dios lo libró una y otra vez de sus enemigos. Y en una primera leída, así, de pronto, una leída así rápida, a más de uno que conozca la Biblia, la palabra de Dios, le puede de pronto hacer ruido lo que dice aquí David. Fíjese usted, versículo 20. Él dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. En el versículo 24, una forma de inclusio, termina repitiendo lo que dijo en el versículo 20. Leamos el 24 también. Por favor, tenga su Biblia abierta, más allá de que lo proyectemos. Cierra de la misma manera. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y de pronto a uno le puede sonar que lo que David está diciendo acá no es humilde. O que David tiene poca madurez. Hasta también alguno puede pensar que es hipócrita o con poca memoria. Porque bueno, usted y yo sabemos que somos pecadores, ¿no? Somos pecadores. Y aunque Dios nos salva del pecado y nos transforma, sabemos bien que no es que pasamos a ser perfectos y bueno, ya dejamos de pecar. No es así. No al menos en este mundo, ¿no? En esta vida, de este lado de la eternidad. No es así. Cuando vayamos a la presencia del Señor va a ser otra la historia. Pero en este mundo no, todavía no. Y uno también sabe, ¿no? Que bueno, David escribe este Salmo 18 al final de sus días, siendo ya anciano. Y ya para entonces, además de haber pecado muchas veces hasta ese punto, había pecado de forma muy seria, muy grave, en varios momentos de su vida. Usted sabe, ¿no? Con el caso de Urías y su esposa Betsabé, en el caso del censo al pueblo y otros más. Entonces, una pregunta obvia, ¿no? Es, bueno, ¿cómo puede ser que diga que Dios lo premió, ¿no? Por portarse bien, por hacer bien siempre las cosas. ¿Cómo es que David se anima a decir que nunca pecó, que no hizo nada malo? Y es interesante porque esa es una de las razones por la cual los teólogos liberales, entre otras cosas, ellos no creen en la autoridad de las Escrituras y que las Escrituras están libres de error. Ellos dicen, bueno, no puede ser que David haya escrito una cosa semejante. No puede ser, no fue él. Dicen, otra persona tiene que haberlo escrito en nombre de David. Pero bueno, uno piensa un ratito nomás y se da cuenta que
eso no resuelve el problema que ellos plantean, ¿no? Porque la pregunta obvia a esa idea es, bueno, entonces, ¿qué otra persona mintió sobre David? Y sabemos que no. El punto de lo que nos tenemos que preguntar es si esto que dice David, porque bueno, ya aclaramos en el sermón pasado y demostramos que fue él el que lo escribió, el punto es pensar si él está diciendo que siempre hizo todo bien y nunca pecó. ¿Está diciendo eso? Y la respuesta corta ahora vamos a ver, y no es cierto eso. Él no está diciendo que siempre hizo todo bien y nunca pecó. No es lo que está diciendo. No dice, bueno, como yo soy perfecto y me porto siempre bien, Dios me bendijo y me cuidó, porque me lo merezco por portarme bien, no como los demás. No está diciendo eso. Aquí está haciendo referencia a lo que ya hemos visto en otros salmos, al llamado principio de retribución. ¿Se acuerdan? Y también a cómo es el carácter de Dios con esta realidad. Acá David está contando, está hablando cómo son las cosas en el mundo de Dios. En el mundo de Dios, generalmente hablando, y subrayo otra vez, generalmente hablando, salvo algunas excepciones que ya vimos en su momento, generalmente Dios honra la justicia y juzga, castiga el pecado. Incluso en esta vida. No es que tenemos que esperar a la vida siguiente siempre para que Dios haga justicia, sino que Él también lo hace en esta vida. En su momento vimos que tampoco es que Dios promete que sí o sí a los que le seguimos siempre nos va a prosperar y nos va a ir bien. Ya sabemos que no es así, por más que en muchos lados se proponga esta idea. Vení a Cristo que todo te va a dar joya. Bueno, sabemos por la Biblia que eso es un engaño, no es cierto. No es así, muchas veces sufrimos, como Job, como Emán, ¿se acuerdan? Hace poco que vimos el Salmo 88, como el Señor Jesucristo, como Pablo, etcétera, etcétera. Nosotros sufrimos también, pero como principio general, que es lo que David está hablando acá en el Salmo 18, cuando vivimos para Dios, seguimos su camino y procuramos obedecer su voluntad, Él nos cuida y nos bendice. Y por el contrario, cuando seguimos nuestra propia voluntad y camino, nos traemos miseria y destrucción. Es lo que David está diciendo en esta parte. Él está contando otra vez de nuevo cómo son las cosas generalmente en el mundo de Dios. No dice otra cosa. Fíjese usted el versículo 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Y qué dice? Y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Muy interesante. Ya cuando vimos el Salmo 17, se había hablado al respecto de esto, ¿se acuerdan? David le pedía a Dios que hiciera justicia por él basándose en cuestiones similares. Pero David no le decía a Dios, bueno, me tenés que ayudar porque yo siempre hice todo perfecto y nunca pequé. No. En esa situación particular que él estaba pasando, David le contaba a Dios que él había obrado bien y en cambio estaba siendo oprimido por unos malvados. En esa situación puntual. Bueno, acá es algo similar en el Salmo 18. David no está diciendo que siempre se portó bien y hizo todo perfecto, sino que a lo largo de su vida, generalmente, procuró y se esforzó de corazón para vivir para Dios, en obedecer su voluntad, siguiendo sus caminos. Y esto es muy importante, no dice que fue gracias a él, sino gracias al carácter de Dios, que Él honra esta forma de vivir. Y es solo gracias a eso, a Dios, que lo cuidó, lo liberó. Fíjese, usted lo reconoce en el versículo 23.
Fui recto para con él. ¿Y qué hizo Dios? Lo guardó de su maldad, de su propia maldad, de la de David, de su pecado. David aquí está afirmando en esta parte que él, a lo largo de su vida, generalmente fue un verdadero israelita de corazón, fiel al pacto y al Dios del pacto. No que estuviera libre de pecado. David no afirma ser sin pecado porque sabemos bien, hermanos, que nadie jamás podría hacerlo. ¿Quién es el único que puede hacerlo? El Señor Jesucristo. Todos somos pecadores. Y no es orgulloso de parte de David decir esto, porque justamente el Señor lo ha librado. ¿Y el Señor a quién libra? ¿A los orgullosos? Al humilde. Al altivo que hace, lo mira de lejos. Pero Él se acerca al humilde. Simplemente David está afirmando aquí que Dios lo ha aceptado como suyo porque lo ha liberado. Muy interesante. Aquí David habla de cómo él fue fiel a Dios como rey y comandante militar del pueblo de Dios. Y también nos cuenta, ahora vamos a ver, cómo Dios ha sido fiel a su pacto con Israel, con el rey. Y es muy lindo, muy notable, que David dice que él pudo serle fiel al Señor y seguirle por la gracia de Dios, por el carácter de Dios, porque Dios tomó la iniciativa y lo eligió como parte de su pueblo. Y aquí está la clave. Fíjese usted, versículo 25, David ahora está hablando de Dios, del carácter de Dios. Dice versículo 25, con el misericordioso, y ahora vamos a ver que la mejor forma de traducir esto es con el fiel te mostrarás fiel. Está hablando de cómo es Dios, no de lo que tenemos que hacer nosotros, sino de cómo es Dios. Dios hace esto, con el fiel se muestra fiel y recto para con el hombre íntegro. Sigue hablando de Dios. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Sigue hablando de Dios. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. David está diciendo que él puede honrar, puede procurar obedecer la voluntad de Dios gracias al Señor. Gracias a Él. Y no es al revés, no es gracias a David. David, como leímos recién, es parte del pueblo afligido, dice, ¿no? Del pueblo afligido de Dios. Que Dios, sabemos bien, eligió por pura gracia y misericordia. Dios inició este pacto con David por gracia. Por la gracia de Dios, este pacto se inicia y se sustenta esta relación de pacto, ¿sí? Basada en la fe. Y es así también de la misma manera con nosotros hoy, creyentes en Dios por medio de Jesucristo. Es clave entender aquí en el versículo 25 que Dios se muestra fiel con el fiel. Esta es la mejor forma de traducirlo. Acá no está diciendo que Dios es compasivo con el compasivo, no. Sino que hace referencia a este término hebreo que ya tantas veces hemos hablado en todas las predicaciones de los Salmos, el término hebreo Gesed. ¿Se acuerdan? Que habla del amor fiel, el amor de pacto, leal que Dios tiene con aquel con el que tiene su pacto, ese pacto de gracia, por pura gracia que se basa en la fe. La mayoría de las veces que usted lee misericordia en los Salmos, hace relación a esto,
al amor fiel, inagotable, leal de Dios, ese amor de pacto que tiene con los suyos. Muy poquitas veces tienen la connotación de compasión. La mayoría de las veces el contexto de amor inagotable, amor de pacto. Y también no es que Dios, hace la vista gorda con los que son suyos y con los que no son suyos, Dios se pone rígido, ¿no? Estricto y no les deja pasar ninguna. No. Sino que aquí literalmente lo que está diciendo, y es tremendo, que con los que no son suyos, con los malos, con ellos directamente contiende. Contiende. Dios está literalmente en contra de ellos y se les opone, confronta. Este punto es bueno recordar, ¿no? Que un justo, según el libro de los Salmos, no es alguien perfecto, que siempre hace todo bien y nunca peca, y por eso, Dios lo quiere y lo bendice. No, sino que es alguien que está en un pacto de gracia con Dios, que Dios inició y que se basa en la fe. Y que como resultado, el justo, ¿no?, sigue a Dios y procura obedecer su voluntad, aún con imperfecciones. Y que un malo, según el libro de los Salmos, es alguien que no está en ese pacto de gracia con Dios, basado en la fe. Y por esa razón no sigue a Dios. Es rebelde con el Señor y le está en contra. Y sabemos, y Dios está en contra de él también. Y al mismo tiempo, lamentablemente para nosotros, el malo como que guerrea, le hace la contra, la vida imposible a todos aquellos que somos del Señor, que son de Dios. A todos aquellos que estamos en ese pacto de gracia por medio de la fe. Esto según el libro de los Salmos. Aquí David lo que hace es recordarlo. Dios está en contra de ellos, es lo que dice. Pero con nosotros no. Amén. Por su gracia y por su amor eterno, con nosotros se muestra fiel. Él es nuestro Salvador fiel. Él es nuestro garante, el garante del pacto. Él nos salva por su fidelidad eterna. Y por esa razón, hermanos, como es el tema del Salmo, Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado. Es lo que el apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también lo negará. Lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 13? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel con los fieles. Con los infieles, con los que se apartan impíamente de Él, no. Claro que no. Y para el que no conoce al Señor, Dios le puede parecer injusto, porque Dios no lo trata igual que a los creyentes, que a los justos. Y hasta pronto pueden quejarse de que, entonces Dios no es tan amoroso y misericordioso. Pero no, hermanos, nosotros sabemos bien que Dios es soberano. Él no hace lo que yo quiero, lo que usted quiere, sino lo que Él quiere. Dios es Dios. Y Él decide mostrar, manifestar su gracia, su amor, su misericordia con el que Él quiere. Y Dios es digno de ser alabado, hermanos, porque Él ha decidido hacerlo con nosotros, los que le pertenecemos. Amén. Y tenemos la certeza, porque Dios lo prometió, está escrito en su palabra, está escrito en la Biblia, y esto lo sabía David. Esa es
nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Está en la Biblia, está en su palabra, y Dios no miente, ni tampoco se arrepiente de su palabra. Fíjese usted, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Él siempre ha sido, hermanos, es y será escudo para todos aquellos que nos refugiamos en él. Dios es digno de ser alabado porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos. Dios es nuestro Salvador fiel. Esto sin duda debe llevarnos a la alabanza. Tiene que motivarnos a alabar a Dios. ¿Por qué cantamos? Porque Dios es nuestro Salvador fiel. Como dice el himno que cantábamos recién, sé mi escondedero fiel. Él es nuestro Salvador fiel porque Él inició este pacto de gracia con nosotros por medio de Cristo y Él es el garante de ese pacto, que se inició y se sustenta y se va a seguir sustentando por la gracia de Dios. Nada ni nadie jamás va a poder quitarnos esto. Porque como ya anticipamos el sermón pasado, versículo 19, porque Él se agradó de nosotros. Él se agradó de David y así con cada creyente hoy en Cristo Jesús. Amén. Fíjese usted, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, son fieles. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Que dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra nadie en griego? Nadie. Nadie, hermanos. Nadie. La otra de las formas en la cual sabemos que Dios es nuestro Salvador, que por eso Él es digno de ser alabado, nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos, es porque Dios es nuestro Salvador todo suficiente. Este es uno de los aspectos que a mí personalmente más me encantó. Él es nuestro Salvador todo suficiente. Esto lo encontramos desde los versículos 31 al 45. Y aquí en esta parte, como ya anticipamos el sermón anterior, vuelve a relatar la salvación de Dios, cómo es que Dios lo salvó. Pero mientras del versículo 4 al 19 los cuenta desde la óptica de Dios, de una forma increíble, asombrosa, con hechos fabulosos, ¿se acuerdan? Portentosos, que Dios se subió y voló en un querubín, en las alas del viento, y que dejó descubiertos los fundamentos del mar, etcétera, etcétera. Acá, desde el versículo 31 al 45, cuenta, pero lo cuenta desde la óptica de David, desde su propia óptica personal, en términos más naturales, providenciales. Explica cómo es que Dios lo salvó y también por gracia y amor, pero Dios lo hace, acá cuenta David, capacitándolo a él, habilitándolo para poder cumplir con su rol como rey y comandante militar de Israel. Cada David nos cuenta lo que significó para él personalmente la intervención de Dios. Y justamente significó que Dios proveyó para todas sus necesidades frente a sus enemigos. Hermoso. Y muy interesante también. Dios es nuestro Salvador todo suficiente, por eso es digno de ser alabado. Nuestro Salvador que nos provee
que nos capacita, nos habilita para andar en sus caminos y obedecer su voluntad. Y cumplir con el rol que Dios diseñó específicamente para cada uno de los suyos, para cada uno de nosotros que estamos en este pacto de gracia por medio de la fe. Note, leamos, pero retomando desde el verso 30. Dice, en cuanto a Dios, ¿cómo es su camino? Perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es todos los que en él esperan. Versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Cómo es el camino de Jehová? Perfecto. Y Él hace perfecto el nuestro. Él lo hace, como que nos lleva de la manito. Es la idea. Versículo 33. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Precioso. Esto también lo menciona el profeta Habacuc en una situación muy desesperante, incómoda, crítica. Habacuc, allá 3:19. Y a nadie más se le debe alabanza, hermanos, porque el único que hace estas cosas y se maneja de esta manera es nuestro Dios. Dios nos capacita, nos habilita. Esto de hace mis pies como de ciervas para estar en lugares altos, da la idea de que Él nos habilita para adaptarnos, para ser flexibles en situaciones imprevistas, inesperadas, que no nos son cómodas, para afrontar cosas que no nos esperábamos. Dios nos capacita, nos habilita para enfrentarlas, porque de pronto a través de enemigos que podemos tener, tanto físicos como espirituales, nos encontramos de golpe con cosas para las cuales no estábamos preparados o acostumbrados. Fíjese usted, versículo 34. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Dios lo capacita para la batalla, Dios es quien lo entrena, lo habilita a Él con su poder capacitante, con su poder habilitante. Bueno, sabemos que un arco, ni ahora ni en aquel momento, era todo de bronce, ¿no? Porque si no, no se podía usar. Entonces, o bien un arco de madera, obviamente, con incrustaciones de bronce, o lo que está haciendo acá David está dando como una exageración, una hipérbole, para destacar, para enfatizar que sea de una o de otra manera, cómo Dios lo capacitaba para hacer cosas muy difíciles, imposibles para él, que si no fuera por Dios, no hubiera podido. No las habría podido hacer, ¿no? Para, cumplir su rol como rey, como comandante militar de Israel y obedecer su voluntad a lo largo de su vida. Y esto es porque Dios es nuestro proveedor, nuestro Salvador todo suficiente para hacer justamente lo que Él nos manda hacer, nos da de su poder que nos capacita y nos habilita para hacer cosas nosotros, por su ayuda, cosas que para nosotros son impensadas. Y continúa hablando al respecto y vuelve, note usted, una y otra vez sobre lo mismo todo el tiempo, sobre la salvación del Señor, sobre la provisión de Dios, toda suficiente. Fíjese usted, versículo 35, hace referencia a Dios todo el tiempo, todo lo que Dios hizo en Él y a través de Él. ¿Qué dice el versículo 35? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido.
a Dios otra vez: Dios, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Versículo 41. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. La idea de acá es que esta gente está como quejándose, reclamándole a Dios. ¿Cómo puede ser que lo ayude todo el tiempo? Y sí, si es suyo, por gracia. Versículo 42. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Otra vez, Dios, me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Todas cosas impensadas para David. Y esto nos sucede muchas veces. Obviamente no somos reyes ni comandantes militares. Nuestro contexto es otro hoy. Bueno, creo que usted, Raúl, estuvo en Malvinas, ¿no? ¿Puede ser? No sé si como comandante. Pero no somos la mayoría ni guerreros, ni militares. Pero de pronto a veces algo nos sorprende, ¿no? Y podemos pensar, ¿y ahora cómo voy a hacer con esto, Señor? ¿Cómo voy a poder afrontarlo? Yo no puedo. Mirá lo que me está haciendo esta persona. Mirá lo que me hizo. Al final se salió con la suya. Y ahora no voy a poder. No sé cómo voy a hacer, Señor. ¿Y qué sucede? De una forma impensada, Dios nos sorprende. Una y otra vez nos salva, nos provee, de forma toda suficiente, nos capacita, nos habilita, de forma providencial. Dios, dice Filipenses, ¿no?, que es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos capacita. Colosenses 1:29 también. Fíjese lo que decía Pablo: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Tremendo, dice Pablo: yo me rompo el lomo, trabajo, me esfuerzo, pero no soy yo, sino que es la potencia de Dios la que actúa en mí. ¿Ven? Pablo también en Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y también alaba a Dios, como no puede ser de otra manera, que dice: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es digno de ser alabado. Él es nuestro Salvador todo suficiente. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba siendo perseguido por enemigos, estaba en escasez. Este es el contexto de él, perseguido, oprimido por enemigos de la fe, que dice en el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios nos sorprende una y otra vez y nos da gozo, alegría, felicidad, ¿no? Ver la compañía de Él,
su provisión, su ayuda, toda suficiente todo el tiempo. No porque Él hace lo que yo quiero y si no lo hace me pongo mal. No, Él lo hace a su manera. Pero Él nos provee, nos sostiene. En situaciones impensadas, incómodas, así todo nos sostiene. Él es nuestro Salvador. Nos ayuda a adaptarnos, a hacer cosas impensadas para nosotros, a tener contentamiento, aún en medio de mucha dificultad y dolor, de incertidumbre. También, como dice el versículo 36, en medio de todas esas dificultades, el Señor allanaba la tierra de Él, ¿no? De tal forma que su tobillo no se doblara. Al recibir incluso bendiciones impensadas en medio todavía de la opresión de nuestros enemigos. Y vemos su mano, su provisión, su cuidado, aún en el desierto. También luego, ¿no? Hacer de pronto enemigos que parecían implacables, invencibles. Luego de un tiempo duro vemos que Dios los quebranta y los hace predecibles para nosotros, al punto de, no tener que sufrirlos más. Pero bueno, sabemos que en esta vida van a seguir apareciendo otros, ¿no? Van a seguir apareciendo otros enemigos. Y otros sabemos que lo vamos a tener hasta que Cristo nos venga a buscar. El mundo, ¿sí? El pecado en nosotros, nuestra carne, Satanás, etc. Pero lo hermoso es que este Salmo 18 también va a ser nuestro himno en el cielo. También va a ser nuestro himno allá. Y ahí ya sí, ¿no? De forma total y definitiva para siempre. Ahí sí. Sin ningún enemigo. Ya nunca más. David era el rey de Israel, comandante militar, porque él necesitaba por esas razones fuerzas para la guerra, para la batalla. Normalmente hoy no, nosotros obviamente no necesitamos eso, pero el principio que está acá es igualmente válido para nosotros. Sin lugar a dudas, sea lo que sea que necesitemos frente a nuestros enemigos, de carne y hueso o espirituales, Dios nos lo provee. Amén. Dios es nuestro Salvador todo suficiente. Fíjese de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá a todos los que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 20. ¿Qué va a hacer Pablo? Va a alabar a Dios, obviamente. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Y qué hace Pablo? Por la provisión de Dios toda suficiente, alaba a Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo alaba a Dios y nosotros alabamos a Dios, porque Él es digno de ser alabado, porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos, porque Dios es nuestro Salvador todo suficiente. Dios es digno de ser alabado.
Y en último lugar, la última de las formas en las que Dios es nuestro Salvador, digno de ser alabado, es que es nuestro Salvador eterno. Esto lo encontramos de versículo 46 al 50. Y en esta parte, ¿sí?, con algunos otros matices, termina como de la misma forma en la que arrancó, alabando a Dios por ser la roca de la salvación. Versículos 1 al 3, si recuerdan. Dios ha sido su Salvador, su liberador todo el tiempo. Y el punto aquí es que Él lo va a seguir siendo con Él, pero no solo con Él, sino con otros también. Lo va a seguir siendo no constantemente, sino también para siempre, eternamente. Él va a seguir siendo el Salvador aunque David ya no esté, porque Él es el Salvador eterno. Él va a ser el Salvador de sus hijos, sus nietos y de todos sus descendientes. Y esto es puntualmente por ser del linaje real, por el pacto que Dios había hecho con el rey David. Ya vamos a ver. Entre paréntesis, fíjese usted versículo 50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, que dice, a David y a su descendencia para siempre. Ahora ya vamos a ver de este pacto que Dios hizo con David. Él es el Salvador eterno de David y también es el nuestro. Versículo 46, hermoso, note. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. En lugar de viva, es más correcto traducirlo como vive, es más apropiado. Y esto enfatiza de alguna forma la diferencia entre Dios y los dioses paganos, los ídolos. Dios no es que solo existe a diferencia de ellos, sino que Él muestra, revela su omnipotencia en sus hechos, en sus obras. Esa es la evidencia de que Él vive. Y el punto es, eso evidencia que Él vive, entonces Él está vivo. Y como está vivo, Él puede salvar a los que son suyos. Salvarlo en los términos de Dios. Esa es la idea. Fíjese usted, versículo 47. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Y ahora nos cuenta que este reconocimiento que hace de Dios lo va a hacer en un culto público. Muy interesante. Esto para que todos lo escuchen y lo compartan. Él va a alabar a Dios delante de todos, porque Él es digno de ser alabado. E incluso la intención de David es hacer parte a todas las naciones, como era el plan de Dios con Israel, ¿no? Que a través de que Israel dé gloria a Dios, el mundo conozca a Dios y le siga, para que se conviertan a Él. David está alineado con la voluntad de Dios. Fíjese usted, versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. No solo Israel, Él lo hace con Israel, pero está alineado con el corazón de Dios. Oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Como anticipamos en esta parte, David está haciendo referencia al pacto que Dios hizo con él, el pacto davídico. Sí, este pacto consiste en una promesa de Dios a David de establecer su linaje, un linaje real para siempre, bendiciendo su reino y garantizando que un rey eterno va a gobernar un día en justicia
perfecta y para siempre desde su descendencia. Y nosotros sabemos hoy de este lado de la historia que ese rey es el Señor Jesucristo. El Cristo en griego, el Mesías en hebreo. Obviamente, de todos los reyes humanos, este Salmo 18 se ajusta más a David, porque obviamente lo escribió él, ¿no? Pero él, con la ayuda de Dios, estableció un reino unido y también conquistó todas las naciones de su alrededor. Pero bueno, sabemos que como habla de su descendencia, ¿sí? Este pasaje también encuentra cumplimiento en los reyes que vinieron después de él, ¿sí? Como su hijo Salomón, Roboam, etc. ¿Sí? Pero sabemos por esta doctrina que está en el libro de los Salmos, la doctrina de la esperanza mesiánica, en última instancia este salmo pertenece al Señor Jesucristo, el Mesías en hebreo, el Cristo en griego, el ungido de Jehová, como justamente cumplimiento de las promesas del nuevo pacto. El apóstol Pablo cita este Salmo 18 junto a otros pasajes allí en Romanos 15:9. Fíjese usted. ¿No? Y dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, ¿sí? Yo te confesaré entre las naciones, lo que dijo David, y cantaré a tu nombre. Versículo 49 de este Salmo 18. Esto Pablo lo utiliza para mostrar que justamente Cristo vino tanto para los judíos como para los que no son judíos, para los gentiles. Y que el reino de Cristo va a ser universal y eterno, va a ser para todos. Cuando Él vuelva a gobernar como se debe gobernar, y va a reinar con justicia y va a vencer a los enemigos para siempre y nos va a librar del mundo y la maldad a los que somos suyos. Dios es digno de ser alabado. Amén. Porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos. Dios es nuestro Salvador eterno. No hay roca como nuestra roca. No la hay. La roca de nuestra salvación, versículo 46, que dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Precioso. Vamos a ver algunas aplicaciones finales y ya vamos terminando. Bueno, aplicación obvia. Debemos alabar a Dios. Amén. Él es digno de ser alabado. Todo el tiempo nos libra de enemigos. No porque lo merezcamos o porque seamos bonitos o porque vengamos a la iglesia, sino por su gracia, por su amor que son eternos. Dios es nuestro Salvador constante, asombroso, fiel, todo suficiente y eterno. Debemos alabar a Dios. Y Él nos salvó en Cristo, amén, pero también nos salva hoy. Y nos salvará en el futuro, para siempre, porque Él es Salvador. Y así lo hizo con David. Y como David, gracias a eso, ¿no? Porque David es parte de nuestra historia en un sentido, ya vimos el sermón pasado. Por esa razón alabamos a Dios, porque gracias a que Dios salvó a David, ¿quién fue su descendiente? Jesucristo. Gracias a que Dios salvó a David, el Cristo pudo venir a salvarnos y a librarnos del pecado. Entonces alabamos a Dios por las liberaciones del pasado. Y Dios también liberó a su Hijo de la muerte. Amén. Lo resucitó de los muertos para justificarnos. Romanos 4:20, hablando de Abraham, Pablo dice, tampoco dudó Abraham, ¿no? Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muy interesante. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Precioso. Como ya dijimos varias veces, hoy nuestro rol es diferente. No es el mismo rol que el rey David tenía. Nuestro rol es distinto en el reino de Dios, en la historia de la redención y en cómo aportamos para la gloria de Dios en la historia. No somos como David, nuestro rol es distinto, no somos guerreros, pero sin duda alguna seguimos enfrentando enemigos. Así es. Personas de este mundo caído que no aman al Señor y nos hacen la contra, que nos oprimen, nos persiguen de diferentes maneras. También sabemos bien que tenemos como enemigo a Satanás. ¿Sí? Como dice 1 Pedro, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás y sus demonios, como se nos enseña en la batalla espiritual allí en Efesios 6, por lo cual necesitamos la armadura de Dios. Y también como enemigo tenemos a este traidor interno, que es nuestra carne. Es nuestro pecado, el pecado remanente que sigue viviendo en nuestro cuerpo físico hasta que Cristo venga y nos libere de él completamente. Pero mientras tanto, debemos seguir confiando en el Señor y alabarlo. Alabarlo porque Él nos ha liberado de nuestros enemigos, nos ha salvado de ellos hasta ahora y adivine qué, lo va a seguir haciendo hasta el final. Él no va a fallar jamás. Continuamente nos libra de enemigos y lo sabemos porque nuestro principal y más mortal enemigo fue derrotado para siempre, que es el pecado que nos condenaba. La condena del pecado fue mortalmente herido para siempre. Y luego sabemos, tenemos la certeza que uno a uno van a ir cayendo. Cada enemigo que quede a los pies del Rey, ya con mayúscula, ¿no? Que sabemos por Hebreos 10:13, que Él está esperando que los tiempos se cumplan para que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aún nos encontramos en un clima de guerra, en un mundo que nos es muy hostil, pero el resultado es seguro, hermanos. Todos se van a someter ante el Rey Jesucristo. Todos lo van a hacer. Y por eso también alabamos a Dios hoy. Lo alabamos. Dios nos habilita, nos capacita como a sus hijos que somos en Cristo, para vencer el mundo por la fe. Y a proclamar, también nos llena de poder para proclamarle a las naciones, a las personas, que Dios reina con poder y Él va a venir pronto ya, a hacerlo de forma perfecta y absoluta. Y debemos proclamar que tenemos que el Rey ya viene y tenemos que todos someternos bajo su señorío. Porque como leímos en este salmo, aquellos que se niegan, aquellos que se rebelan, tristemente van a ser avergonzados y derrotados por Dios. Pero nosotros lo alabamos y mientras lo alabamos debemos y podemos vivir en fidelidad al Señor. Confiando en que Dios libera a su pueblo. Y justamente por eso, hermanos, como el Señor nos protege y nos libera desde siempre y para siempre, los creyentes, los fieles, le debemos nuestro amor al Señor y nuestra gratitud, nuestra alabanza. Él es digno de nuestra alabanza. Todos los creyentes se la debemos.
Y aquí está el punto, y eso es para que nos llevemos también. Nuestra alabanza tiene que incluir el recuerdo permanente, la rememoración de la historia de Dios, respondiendo oraciones. Amén. Liberando a su pueblo. En la historia de la Biblia, sin dudas, pero no solo en ella, sino en la vida de cada creyente a lo largo de la historia y del presente y del futuro, porque esto es lo que hace David en el Salmo. De cómo es tan increíble y asombrosa la intervención de Dios a favor de lo suyo, de forma permanente y continua. Tenemos, hermanos, que exaltar a Dios. Describir cuando exaltamos a Dios, describirlo a Él, sus obras, sus hechos portentosos, con expresiones que sean apropiadas. Contar de su gloria, de sus milagros, de sus providencias, de su soberanía, su control absoluto y de su gracia y amor eternos. También tenemos que hacer que nuestra alabanza sea pública. Y no solamente pública, sino vibrante, edificante. No solo para nosotros, los que estamos acá, sino también para que el mundo la vea y la escuche. Claro que sí. Él es el Dios vivo, que reina y va a venir a reinar con justicia para siempre. Y cada acto de salvación, y esto es lo lindo, cada acto de salvación es un paso más hacia el cumplimiento de todas y cada una de las promesas. Cada acto de salvación del Señor, todo apuntando a esa victoria total, completa, final y definitiva que va a ser cuando el Señor Jesucristo regrese. Por último, mi amigo, mi amiga, para que usted pueda experimentar esto, ¿no? De que Dios le libere de enemigos. Usted primero tiene que ser del pueblo de Dios, de su familia. Primero tiene que dejar de ser enemigo de Dios y Dios dejar de ser su enemigo. Si usted todavía no está en Cristo, tristemente esta es tu situación, tu condición, enemigo de Dios. Y por eso es urgente y necesario que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Ya vimos, Dios es invencible. Él no puede ser vencido jamás. Ríndase a Él. Sométase a su señorío. Sígale sin reservas, sin mirar atrás. Reciba el perdón de pecados y la vida eterna. Solo es posible por medio del Evangelio, del Hijo de Dios. Cristo murió como sacrificio por el pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día con gloria, con poder, majestad, con potencia, confirmando su victoria total sobre el pecado, el mundo, la muerte y Satanás. Su vida y su sacrificio fueron para pagar la deuda del pecado y reconciliarnos con Dios. Por favor, no se vaya sin recibir la vida eterna por medio de la fe y el arrepentimiento, sin recibir al Salvador. No se vaya así. De pronto ahora, en el viaje de regreso a casa, en su auto, en colectivo, caminando, etc., reciba a Cristo como su Salvador. Como dice Hechos 2:21, invoque su nombre para ser salvo. Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos, ¿por qué cantamos? Cantamos porque Dios es digno de ser alabado, porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos, siendo nuestro Salvador constante, asombroso, fiel, todo suficiente y eterno. Amén. Oremos. Padre, reciba toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Gracias por darnos la bendición de poder cantarle. ¿Por qué cantamos? Porque Cristo dio su vida por nosotros. Porque Cristo murió por los pecadores y nos salvó.
nos hizo parte de su pueblo, de su familia, nos hizo suyos. Usted simplemente podría darnos el perdón de pecados y librarnos de la condenación, pero no se quedó allí, sino que además de todo esto que es glorioso, decidió hacernos encima de todos sus hijos, parte de su familia. Por eso, Señor, todavía más, nuestro corazón vibra y se enciende por su nombre, por Jesucristo y por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Reciba toda la gloria y la alabanza. Amén.